Bueno, chicos, pues primeramente muchas gracias a todos por su asistencia a nuestra cuarta sesión síncrona de la asignatura de Fundamentos de la Economía. El día de hoy, 28 de noviembre, se apertura nuestra unidad número 4 y tiene por finalidad, por conclusión de alguna forma, el día 11 de diciembre. Entonces estamos hablando prácticamente de unas 2 semanas para realizar estas dos actividades para esta unidad. Les voy a hacer llegar la liga de asistencia para que me ayuden a escribir su nombre, su correo y pues algunas preguntas que les coloco ahí que me han servido a mí mucho para, para irlos coachando. Denme un momento y les empiezo a compartir la pantalla. Denme un momento, por favor. Listo, ya la estamos viendo. Entonces, bueno, les doy nuevamente las gracias por su asistencia y por su puntualidad sobre todo. Esta plática va a ir enfocada en 5 puntos. Uno es nuevamente revisar las herramientas multimedia que yo les sugiero, que para esta actividad como tal no se van a requerir completamente, pero sí van a ser importante agregarlas para hacer las actividades, porque como tal nos piden elaborar ensayos, pero también nos piden que elaboremos un pequeño instructivo, un pequeño organigrama para que sea más sencillo. Denme un momentito. ¿Le pongo su agua o ya? De ustedes. Listo. Vamos a ver cómo elaborar plantillas de trabajo. Vamos a tocar el tema de buscadores académicos. Les voy a hacer unos ejemplos de cómo vamos a citar en APA, que he tenido algunos, algunos de ustedes tienen que ir afinando este tema. Y por último, vamos a realizar, a explicar las actividades para esta unidad número 4. Como bien saben, chicos, ya estamos a un poquito más de la mitad de esta asignatura, de esta UCA. Estamos ya en la unidad número 4 y el 22 de diciembre se termina esta etapa. Entonces estamos prácticamente a 3 semanas, por eso les comentaba que es un poquito más ya de la mitad. Bueno, parte de las herramientas para elaborar materiales multimedia, para que nosotros podamos elaborar un material multimedia, necesita al menos 3 de estos 4 aspectos. Que tenga texto, que tenga imagen, animación y o sonido. Entonces aquí es muy importante, si vamos a realizar infografía, que tenga texto, imagen y animación. El video obviamente va a cumplir los 4, la presentación es de texto, imagen y animación, y un podcast es ambientado con nuestra voz y con algunos efectos especiales, pero de sonido. Entonces, en este caso, les están recomendando para estas actividades de la unidad 4, solamente les están pidiendo anexar un pequeño organizador, un pequeño mapa conceptual, un pequeño, pues vaya, un esquema, un mapa mental, también se pueden ayudar para realizar esta parte del material multimedia. Ahora bien, les voy a explicar otra técnica que la verdad es muy apropiada y nos sirve mucho para trabajar como alumnos a distancia. Esto es elaborar nuestras propias plantillas de trabajo. Una plantilla de trabajo es como un tipo boceto en donde nosotros vamos a recuperar todas las indicaciones, ya sea en este caso, pues puede ser en cualquier material. En este caso yo me voy a enfocar en hacerlos en Word porque nos están pidiendo ensayos. Entonces, para que nosotros elaboremos un ensayo, pues debe de cumplir la carátula, la introducción, una hipótesis, el contenido, conclusiones y nuestras referencias en APA. Entonces, para hacer un ensayo son estos 6 puntos que son importantes. Para hacer esta plantilla de trabajo, vamos a empezar desde cero, vamos a empezar desde una hoja en blanco de Word para que yo les vaya explicando punto por punto.
Entonces, ya estando en nuestra plataforma, ustedes van a ubicar la asignatura en la cual quieren comenzar y van a ver que ayudándonos de la lectura transversal y de esta plantilla de trabajo, realmente podemos darle encuadre, darle dirección a las actividades que tenemos que realizar. Bueno, ya centrándonos primero en la lectura transversal y después en la plantilla de trabajo. Vamos a ingresar aquí a experiencias de aprendizaje, porque yo siempre les recomiendo que empiecen con la actividad que es no más importante, pero sí la que lleva mayor ponderación. Entonces, estas actividades de experiencia de aprendizaje llevan una mayor ponderación y es por eso que yo les recomiendo hacerlas primero, porque podemos ir detallándola, haciéndola mejor. Bueno, yo les recomiendo esa parte. Vamos a empezar a hacer una lectura transversal. También otra parte de estos tips que les voy a dar, de estas herramientas, es empezar de atrás hacia adelante. Les puse en el chat, chicos, se los vuelvo a colocar, la liga de asistencia, por favor, para que me ayuden. Desde ahí yo tomo su asistencia, porque si me colocan todo su nombre en el chat, realmente no alcanzo a copiarlos todos. Un momentito y se los vuelvo a compartir. Listo, para que me ayudes, Ana, que ingresaste apenas. Listo. Bueno, ya que estamos en una hoja en blanco en Word y ya ubicamos la actividad con la cual vamos a empezar, yo les recomiendo siempre empezar de atrás para adelante. Esto es, vamos a leer, ya sabemos que son las referencias, las sugerencias didácticas, darles una leída rápida, pero vamos a empezar desde atrás. Primero indicaciones, después propósito y después presentación. Bueno, aquí la actividad nos pide que elaboremos un procesador de texto. Esto es un Word. Después nos pide investigar cómo se determina la oferta y la demanda. Entonces nosotros vamos a irnos a nuestro Word y vamos a ir desmenuzando digamos, estas indicaciones. Muestra que la producción está en su nivel de pleno empleo. Aquí está al revés el concepto. En realidad es pleno empleo cuando la inflación real y la inflación esperada son iguales en la curva de Phillips. Aquí nos comenta, con organizadores gráficos, describe teóricamente las leyes que rigen el mercado. Posteriormente realiza un ensayo en el que generas una hipótesis indicando cómo se determina el precio del petróleo. Entonces, la primera indicación importante es que nosotros vamos a elaborar un ensayo. Entonces, aquí colocamos la indicación. Yo les recomiendo que la dejen en el color o en el formato que está, para que después que ustedes vayan realizando ya la actividad, vayan borrando pues esta información que en realidad es una indicación, pero no aporta más allá del trabajo. A ver, denme un momentito. Vamos a silenciar a esta personita y a Alexis. Listo. Ok, regresamos. Realiza un ensayo, ya lo colocamos, concluye tu análisis. Aquí, por ejemplo, yo les recomiendo que le pongamos el título de ensayo. Y aquí vamos a colocar las partes del ensayo. 1, carátula. 2, podemos colocar un índice o un tipo contenido, eso es opcional. Introducción. Después va a ser hipótesis. Después es el contenido. Aquí vamos a colocar todo lo que nos pide hacer, contenido. Después de contenido, vamos a colocar conclusiones, que son muy importantes a la hora de elaborar un ensayo. Y por último, nuestras referencias. Estos son los 6 puntos importantes para la elaboración de un ensayo. Estos 6 puntos hacen realmente lo que nosotros llamamos un ensayo. Después dice, en tu trabajo incorpora carátula y al menos 4 referencias en APA. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ir pegando. En nuestras referencias tenemos que colocar 4 referencias en APA. En nuestra carátula, esto es algo muy importante, actúa de manera ética en todos los procesos de investigación y en tu reporte escrito. No plagies y cuida tu redacción y ortografía.
Aquí yo les pido que hagamos una lectura. Si tenemos que colocar de alguna forma y consideramos que es importante ese concepto o lo que marca el autor, podemos ayudarnos de palabras como el autor, por ejemplo. Vamos a utilizar a uno de ustedes como ejemplo. A Aarón Murillo refiere, o puede ser otro ejemplo, parafraseando, o sea, de alguna forma parafrasear es decir textualmente lo que dice una persona, un autor, parafraseando a Alicia Cruz, parafraseando a Alicia Cruz, el concepto, y ya ponemos aquí lo que ellos están diciendo, lo que ellos están opinando sobre el tema, el contexto, etcétera. Esto nos va a ayudar mucho, chicos, primero a, de alguna forma, una, ser creativos. Dos, a realmente entender lo que está diciendo esa persona. Y tres, y es la más importante, a poder hacer el conocimiento y transformarlo hacia nuestra propia perspectiva. Si nosotros empezamos a copiar de manera textual y no citamos al autor, primero realmente no estamos haciendo pues un trabajo de calidad, no estamos comprendiendo el tema y no lo vamos a poder llevar a nuestro aprendizaje. Entonces yo les recomiendo siempre colocar, estos son algunos dos ejemplos de cómo podemos ir citando a los autores. Seguimos con esta serie de indicaciones. Después, y después nos regresamos y vamos viendo cuáles son las indicaciones que voy a ir guardando en estas 6 partes del ensayo. Por ejemplo, aquí estos 2 ejemplitos irían perfectamente en el contenido, porque como tal, déjenlo coloco bien, ahí está, para ir haciendo la plantilla de manera correcta. Después, realiza un ensayo en el que generes una hipótesis. Aquí la hipótesis va a ir armada en indicando cómo se determina el precio del petróleo. Sigue el método y procedimientos utilizados en el punto 3 de este trabajo. Entonces aquí realmente indica cómo se determina el petróleo. La hipótesis va a ir amalgamada a esta parte. Conclusiones, aquí concluye tu análisis. Realmente este apartado es importante. Y después, investiga cómo se determina la oferta y la demanda. Este es parte del contenido, o mejor dicho, puede ser parte de la introducción. Entonces, esto lo vamos a meter. Estos conceptos vamos a meterlos en introducción. Muestra que la producción está a su nivel de pleno empleo cuando la inflación real, esta es parte del contenido. Lo demuestra. Y lo de la curva de Phillips. Aquí es importante que cuando identifiquemos las variables, las coloquemos como en estos ejemplos que les puse. Parafraseando a Milton Friedman, él menciona que la curva de Phillips es, y así sería una manera adecuada de ir apropiándonos del conocimiento. Aquí sería también parte del contenido. Con organizadores gráficos describe teóricamente las leyes que rigen el mercado. Entonces aquí sería parte del contenido. Ya tenemos la carátula, la introducción, la hipótesis, el contenido, nuestras conclusiones y las referencias en APA, que aquí el trabajo nos pide cuando menos 4 referencias. Por ejemplo, ya tenemos este y este. Las sugerencias es, antes de iniciar tu actividad, define con claridad tu objeto de estudio. En este caso, nos vamos al propósito y dice, utilizando los principios de la oferta y demanda para explicar la forma en que se determina el precio, el equilibrio en el precio del petróleo. La otra es, identifica la determinación de los precios, revisa los libros, artículos y videos sugeridos y comparte con algún compañero para resolver dudas. Esto es de alguna forma opcional porque vaya, este es un ensayo que vamos a mandar de manera individual y que los demás compañeros no van a poder observar.
Esta sería la forma, miren, nos tardamos como unos 10 minutitos. Esta es una forma de hacer nuestra plantilla, porque como tal ya anotamos las indicaciones, las acomodamos con base a lo que es un ensayo y anotamos los 6 puntos importantes. Entonces, esta sería la manera adecuada de hacer una plantilla, cumplir con toda la rúbrica y con todas nuestras indicaciones. Y bueno, ya por último sería nada más revisar qué es lo que nos pide la rúbrica de manera puntual. En este caso, vamos a esperar a que abra el PDF. Nos vamos a darle la lectura nada más en la primera columna que dice muy bien. Entonces, vamos a esperar aquí. Y dice la primera, en su gráfica señala las variables. Aquí como tal, no recuerdo si venía como gráfica. No me acuerdo de haberlo leído de manera puntual. Pero como hice bien mi tarea, yo les abono aquí la gráfica que ustedes van a tener que de alguna forma, pueden colocar esta adelante y la podríamos ir colocando aquí está, en la parte de contenido. Entonces nos pedía una gráfica. Aquí se la colocamos. El trabajo que tienen que hacer es qué es lo que cambia, cuáles son los determinantes de la oferta y o la demanda que determinan el precio del petróleo. Por ejemplo, al momento en el que de alguna forma se va refinando el petróleo, la parte más importante es en hacer la gasolina. Entonces, ¿por qué fluctúa tanto los precios de la gasolina actualmente? Entonces, ahí es donde nos tenemos que hacer nuestra talacha, nuestra investigación. Y, por ejemplo, algunas variables son los impuestos. La gasolina lleva IVA y lleva el otro impuesto que ya también pudieron ver en su asignatura de contabilidad básica. Parte de todos los impuestos federales hay uno que se llama el IEPS. Entonces, estos son, digamos, algunos de los indicadores. ¿Por qué fluctúa tanto? Puede ser que en un año o en 10 años haya fluctuado mucho este tipo de impuestos. El otro puede ser la demanda a nivel mundial. Por ejemplo, en el momento en el que empezaron y hay un conflicto bélico entre algunos países o algún bloque económico, van a necesitar más refuerzos de este tipo de energía. Entonces, una variable puede ser el conflicto bélico y o diplomático. Diplomático. ¿Qué otra variable se les ocurre que pueda ser una variable, un detonante para el precio de la gasolina? A ver, abran sus micrófonos, chicos. La inflación. Exacto, muy bien, la inflación. ¿Qué otro se les ocurre? A ver, vamos a colocar al menos otros dos. ¿El PIB? El PIB es el Producto Interno Bruto. Ese lo sacamos ya con todo lo que se produce en un país. Entonces, realmente, quien mueve a quién es primero el precio al PIB. Entonces, no sería una variable dependiente. Más bien, el PIB sería una variable dependiente del incremento o decremento de la gasolina. Ese sí no. ¿Qué otro se les... ¿El incremento en el costo de la producción? Así es, la producción. ¿Y qué otro, chicos, se les ocurre? La demanda La mundial. escasez del producto. Exacto, la escasez. Entonces, parte del trabajo que tenemos que realizar es, por ejemplo, buscarlo en fuentes, en periódicos. Ahí lo escribí, aquí está, escasez. Déjenlo, voy guardando. Listo. Entonces, estas 6 variables nosotros las podemos ir acomodando. Por ejemplo, si hacemos un análisis de esta gráfica,
vamos a localizar que hubo una mayor oferta y demanda y ha ido creciendo, pero aquí en el 2009 se puede ver que en el primer trimestre de 2009 hubo una baja. ¿A qué se puede deber? ¿Qué sucedió en el 2009? No bajó de manera abrupta, pero sí se ve realmente que bajó, a diferencia de lo que teníamos en 2008. Entonces, entre 2008 y 2009 hay una tendencia marcada a la baja. Y aquí podemos mencionarlo como la crisis financiera que hubo. La devaluación del peso de Argentina, la devaluación de algunas monedas africanas. Por ejemplo, esta nada más llega a 2015, pero después vemos que realmente ha tendido al alza la oferta y la demanda y han estado como acompañándose, vaya. Se produce lo mismo que se vende en barriles al día de petróleo. Habría que buscar más información sobre estos años o también cómo se comportó durante la pandemia. Muchas empresas o cerraron o de alguna forma descansaron a sus trabajadores y sí vamos a observar una tendencia mucho más abrupta que la de 2008 al 2009. Entonces vamos a ir maquilando a través del contexto qué sucedió afuera para que esos barriles de petróleo se vendieran menos o más y también ver en el precio. Entonces, realmente esta actividad tenemos que centrarnos en estas variables, en explicarlas, por ejemplo, es muy importante que ustedes concluyan qué sucedió durante la pandemia o el tiempo que quieran ir manejando. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando nos pide colocar algún organizador gráfico, realmente lo pueden hacer o puede, más bien, o puede ser un mapa mental, o puede ser esta gráfica también y pueden ir colocando estas variables y explicar cada una de esas variables, qué sucedió. Entonces, realmente no está delimitado en tiempo. Lo único que se pide es que determinemos cuáles son estos dos, todas las variables que componen la oferta y la demanda del precio del petróleo. La hipótesis es como decir no como aventar, es concluir, por ejemplo. Yo, por ejemplo, lo de la pandemia. Durante la pandemia de 2000, empezó en el 19, ¿verdad? Durante el surgimiento de la pandemia en 2019, se concluye que el precio del petróleo no varió absolutamente nada porque muchas empresas trabajaron de manera normal. Ya sabemos que no trabajaron de manera normal. Entonces, ahí nada más traten de situarse como en un argumento que puede ser como válido y demostrar su validez o no demostrarla. Por ejemplo, otra puede ser, yo concluyo que para 2023, cuando cesen las relaciones diplomáticas de Inglaterra con Europa, el precio del petróleo tiende a ir a la alza. Entonces, a través de nuestras variables, del contexto, de investigar en noticias, tenemos que hacer o válida o no nuestra hipótesis. En realidad es como marcar un enunciado y dar rienda de si está pasando o no está pasando eso que nosotros estamos infiriendo. Esta sería la elaboración de una plantilla de la actividad de experiencia de nuestra unidad número 4. Entonces, a ver, denme oportunidad. Entonces, algo muy importante y este es un tip que les voy a dar, es que primero cuando hagamos la búsqueda de las variables, en este caso económicas, por ejemplo, pudimos localizar e identificar, bueno, aquí ya las había colocado, la oferta y la demanda de dinero, la inflación real, en pleno empleo, aquí por ejemplo está al revés,
pero es pleno empleo realmente. La curva de Phillips. Este tipo de conceptos yo les sugiero que los busquemos en estos buscadores académicos. Aquí les coloqué 7. Realmente ustedes pueden colocar así Google académico y les va a dar solamente revistas indexadas, trabajos en PDF, son revistas, son papers, son documentos de alguna ponencia. Y aquí está. Este Google académico yo les recomiendo mucho que se vayan apropiando. Es como buscarlo en un Google normal, pero solamente nos va a dar el algoritmo información de universidades, de revistas especializadas, coloquios, ¿qué otra puede ser de donde jala la información? De los demás buscadores que les coloqué aquí. Ay, ya se me movió mucho. De Cielo, de Redalic. Entonces, yo los que ocupo usualmente son estos dos, Redalic, Cielo y Google Académico. Entonces, les recomiendo a ir buscando su información porque no es que esté mal buscarlo en Wikipedia. Realmente hay muchos académicos que realmente hacen una tarea de investigación muy buena y la colocan en Wikipedia. La desventaja de Wikipedia es que cualquier persona puede editar. Entonces podemos encontrarnos realmente muy buena información en Wikipedia, pero también podemos encontrarnos una que no va ahí. Entonces les recomiendo buscar desde estos exploradores. La otra sugerencia para ir puliendo los trabajos es citar adecuadamente en APA. Por ejemplo, vamos a citar, ya les había hecho el de su fecha de nacimiento, ¿verdad? Y de ustedes. Bueno, aquí les coloqué una, vamos a utilizarla, que no la cité adecuadamente. Porque en la otra actividad les piden, en la del foro, hacer una investigación sobre lo que sucedió en los cines. Tenemos que aplicar estos conceptos de oferta y demanda para explicar. Entonces aquí vamos a situarnos en esta de Word y vamos a citarla adecuadamente con base en APA. Estas plantillas se las voy a hacer llegar, chicos, para que ya no trabajemos doble. Bien, abrimos nuestra. Esta es una información, una página, bueno, ya, Google Académico. Y aquí pueden poner curva de Phillips y les sale muchos, por ejemplo, miren, aquí está, borradores de economía. Es un examen empírico de la curva de Phillips en Colombia, es un trabajo. Aquí está SEO. Aquí hay una de Ecuador que hace la curva de Phillips y la crítica de Milton Friedman. Entonces, aquí nos podemos ir ayudando de documentos importantes y relevantes, vaya. Vamos a que abra esta información. Esta es una página que encontré muy buena que marca qué le sucedió a la industria del cine en México tras la pandemia. Entonces, la UNAM lo llamó Entre el terror y el suspenso. Y aquí está. ¿Qué tenemos que hacer con esta información para citar adecuadamente en APA? Primero, identificar los autores. Los autores siempre deben de estar colocados o aquí abajo o por acá arriba en cualquier periódico. Entonces, aquí como tal no tenemos un autor. Con la participación de ese autor, director de Filmoteca. Miren, sí, aquí está. El primer autor es Arturo Aguilar, Tabata Vilar y Hugo Villa, que es el director de la Filmoteca UNAM. Entonces, con base en nuestro ejemplo, nosotros vamos a colocar el autor por apellido primero A. Y el segundo autor. Aquí, por ejemplo, hay 3 autores. Y entonces, en este caso serían, déjenme ver bien. A. punto y coma,
Vilar, v.com, Tabata punto, y Villa, que sería su primer apellido, Villa sería v.h. Esa sería la forma adecuada de colocar los autores. Después colocar el año de publicación, que en este caso no está bien identificado, me parece. A ver, vamos a ver aquí abajo si lo colocaron. No está bien colocado, pero no pasa nada. Para en este caso, si no hay año de publicación o no está bien definido, porque ahorita estamos como que medio buscándolo, en este caso sería S.F, que significa sin fecha. ¿Cómo se llama el título de lo que estamos haciendo? Tiene por nombre La industria de cine en México tras la pandemia, entre el terror y el suspenso. Publicación electrónica de la Filmoteca de la UNAM. El título sería hasta aquí. No, ¿saben qué? Sería todo, porque aquí viene la coma. Todo sería el título. Y aquí en editorial, pues no tenemos editorial porque es una consulta de una página de internet, pero sí tenemos la URL. Entonces, en este caso, podemos colocar URL y pegamos la página de internet. Esta sería la manera adecuada del formato APA de las referencias. Como tal, todo es amalgamable, chicos. Aquí es un ejemplo de alguna referencia de libros, porque aquí lo colocan, mira, título de libro, tercera edición, editorial. Pero como tal, nosotros no tenemos, y no es un libro, nada más vamos amalgamando y colocando la información que sí tenemos. ¿Ok? Entonces, bueno, ya les expliqué esta parte de la identificación de las variables, que también se las voy a hacer llegar. En este caso Disculpe, ya maestra, lo había colocado en amarillo. Sí, te escucho. perdón que le interrumpa. Nada. En respecto a lo que dice de las citas en APA, como cuando uno las hace en Word, que ve que aparece referencias y cita en APA, o sea, ¿sí, no? Sí, ahí está bien, pero yo les recomiendo ir haciéndolas de manera manual para que cuando exista un error en Word, porque sí los llega a ver, nosotros podamos identificarlo. Ah, ok, maestra, Sí. gracias. Y otra parte importante de este trabajo de la actividad de la unidad 4 es que busquemos información sobre la UPEP. La UPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ellos, de alguna forma, son 14 países, no empezaron como tal 14 países, fueron 3, y ellos producen el 40% del crudo mundial, el 14% del gas natural y poseen el 81% de las reservas probadas de petróleo en todo el mundo. Entonces, es muy importante que veamos qué variables ellos ocupan para, primero, la producción y cómo calculan el precio de su barril. Esta es una información como que muy importante que les puede dar y ayudar mucho a elaborar su contenido y sus conclusiones, porque ellos sacan muchas variables. Ya también les expliqué esta parte de la gráfica y aquí les coloqué. Ayer les expliqué también esto de la industria del cine en México. Entonces, parte de la información de la otra actividad de la del foro es que nosotros apliquemos los conceptos de la oferta y la demanda en estas empresas que son las de cine. ¿Qué le sucedió? También nos pide elaborar un ensayo, nos pide investigar las determinantes de la demanda, plantear el problema, colocar algunas gráficas sobre qué tanto vendió, cuántos cines se cerraron, si abrieron nuevos cines y plantear una propuesta de solución a la pérdida económica de la empresa. Entonces ahí se van a situar como el CEO, como el contador de la empresa y van a pues ir recortando qué factores van a ser adecuados para levantar esta industria que realmente pues sí tuvo muchas afectaciones. Hasta aquí, chicos, ¿alguien tiene alguna duda? Les voy a colocar la liga de asistencia otra vez. Sí, profesora Alicia Cruz, buenas noches. Hola, Alicia, te escuchamos. Sí, mire, está comentando que en el foro vamos a hacer la investigación de los cines en la época del COVID. Así es. Es en el foro.
Aunque el foro nos habla del mismo tema del petróleo y así. Entonces no le hacemos caso a las indicaciones y nos enfocamos a lo de los cines. No, es la misma información que viene. Mira, aquí, a ver, espera. Aquí viene la lectura del precio, ¿verdad? ¿Sabes qué sucedió? A ver, espera. Porque en la mañana lo vi y ahorita que me estás mencionando esto, parece que lo cambiaron. A ver, espérate. A ver, no, mira, dice PDF, 4 referencias, el pleno empleo, curva de Phillips. ¿Sabes qué? Creo que las indicaciones sí están bien, pero lo que está mal colocado es el propósito. A ver, vamos a ver. Tienes toda la razón, me lo cambiaron. Ujú. Sí, mira, es la misma información. No en ese caso, ¿saben qué, chicos? Sí, en realidad es la misma actividad. Sí, porque aquí estoy viendo que hubo una actualización. Creo que a ustedes no les aparece, pero aquí me aparece una actualización. O nos guiamos en su plan de trabajo, profesora, ya ve que lo envía por correo. Sí, mira, lo voy a replantear porque yo ya lo había hecho desde ayer. Entonces, a mí me gusta como que irme centrando en la información de la unidad porque hay chicos que no ingresan aquí a ver la sesión. Pero en realidad sí, todo va a ser conforme a la determinación de los precios del petróleo. Sí, en ese caso sí, chicas, hay que, chicas y chicos, hay que abocarnos. Bueno, me gusta a mí utilizar toda la información que viene en la plataforma. Les hago llegar bien el plan de trabajo y se los explico de manera puntual en ese plan de trabajo. Pero sí, en realidad la primera parte que les expliqué sería lo que vamos a realizar para estas dos actividades. ¿Alguien más, chicos, con una pregunta? Gracias por tu observación, Alicia. Sí, gracias, profesora. A